para aprovechar el tiempo que tenemos, porque vuela, y como dice el canto, ¿verdad? Lograrlo conviene. Entonces, no sé qué tiempo tenga aquí, pero vamos a llevarnos un tiempo. Vamos a ver lo que dice la Biblia allá en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Y vamos a leer el versículo 13 al 17. Dice ahí la palabra de nuestro Dios. Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o algunos de los profetas. Y les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hasta ahí la escritura, hermanos. Imaginemos por un momento, hermano, ese momento en el cual nuestro Señor está con los discípulos. Prácticamente, hermano, el Señor quiere saber si ellos entienden o saben quién es Jesús. Pareciera, hermanos, que el Señor le hace una pregunta muy importante, y la pregunta es: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Qué dice la gente que está a su alrededor acerca de quién soy yo? Prácticamente, hermano, esa era una pregunta muy fácil, muy sencilla de contestar, porque ellos iban a contestar lo que la gente decía acerca del Maestro. Ellos, hermanos, empezaban a decir que la gente decía que era Juan el Bautista, que era Elías, que era Jeremías. Pero después, hermano, hace la pregunta a ellos: ¿y ustedes quién creen que soy yo? En el tiempo que he estado con ustedes, que hemos convivido, que hemos comido juntos, que hasta hemos dormido juntos, han estado a mi lado, ¿ustedes quién dicen que soy yo? Yo quisiera preguntarte, hermano, ¿tú crees que era una pregunta fácil? Ustedes están viendo en este mes, hasta parece que Dios nos conectó. Fíjate, hermano, Dios conectó al hermano con un servidor para que habláramos de Cristo y habláramos de esa fe que tenemos, hermanos. No era una pregunta fácil, no era una pregunta sencilla. Yo me imagino que ellos empezaban a verse uno al otro y decir: ¿qué diremos? ¿Qué contestaremos? Porque tristemente, hermanos, ellos ni siquiera sabían quién era Jesús. Hasta que sale por ahí Pedro y dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cómo lo supo Pedro, hermanos? ¿Quién se lo había revelado? ¿Quién se lo dijo? Jesús le dijo, hermanos: no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa declaración, hermanos, de Pedro acerca de que el Cristo es el Hijo de Dios viviente tiene un significado, hermanos. Eso habla acerca de la gloria de Cristo en su persona divina. Y precisamente de eso vamos a hablar. Del tema, la gloria de Cristo en su persona divina. Hay una pregunta, hermanos, muy importante. La pregunta es, hermanos: ¿en qué consiste la gloria de Cristo en su persona divina? ¿En qué consiste, hermanos? Prácticamente consiste en tres cosas. Número uno, la gloria de Cristo en su persona divina consiste en su preexistencia. En eso, hermanos, consiste, hermanos, la gloria de Cristo en su persona divina, en su
preexistencia. Y Juan, hermanos, el apóstol, nos habla mucho acerca de esto. Fíjate lo que dice Juan capítulo 1, versículo 1. Dice ahí la escritura, hermanos, en Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este pasaje de la Biblia, hermanos, es muy importante y tenemos que entenderlo a la perfección, porque estamos ante un mundo que no conoce a quién, a Jesús. Tiene, hermanos, un conocimiento muy limitado. Ellos solamente piensan en aquel hombre que murió en la cruz del Calvario, pero nunca, hermanos, piensan en su persona divina. Aún, hermanos, en la iglesia muchos no entendemos la persona divina de quién, de Jesús. Y cuando no la entendemos, no vivimos un cristianismo verdadero, hermanos. Pensamos que Jesús es cualquier persona, pero no es así, hermanos. Tenemos que entender, hermanos, que la preexistencia aquí está marcada por Juan. Acuérdense que la preexistencia es existencia anterior. Este pasaje lo podemos dividir en tres partes. Inciso A, para los que saben, los que apuntan. Inciso A. Dice la escritura, en el principio era el verbo. Juan, hermano, dice claramente que en el principio, hermano, del tiempo, era el verbo. ¿Y quién es el verbo, hermanos? ¿Quién será el verbo? Dice Juan, capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. O sea, aquel verbo, hermanos, se hizo carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como la del Padre, y lo dice, lleno de gracia y de verdad. O sea, que Cristo, hermano, se llenó de su Padre para venir a decirnos cómo es el Padre. Porque ahorita vamos a darnos cuenta que el Padre es una persona, el Hijo es otra persona y el Espíritu Santo es otra persona, pero los tres forman al único Dios verdadero, hermanos. Prácticamente, hablar del principio tiene que ver del tiempo. El verbo es Cristo. Ahora, prácticamente viene otra parte. Inciso B. El verbo era con Dios. O sea, Cristo, hermano, estaba con Dios. Y eso me recuerda a lo que dice Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Vamos a verlo. Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. El verbo, hermanos, ya estaba antes de todas las cosas. Cristo ya estaba. Por eso dice aquí el pasaje claramente en el versículo 26. Entonces dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Hagamos. Ese hagamos está en plural. Y eso indica que ahí está el Padre. Ahí está el Hijo. Y también ahí está el Espíritu Santo, hermanos. Hermanos, Cristo no es una creación del Padre. Él ya existía antes de ¿qué? De todas las cosas. Él ya existía antes de los cielos y la tierra. Él ya existía antes que nosotros, hermanos, que cualquier cosa creada.
Y eso, hermanos, nos ayuda a entender acerca de la persona divina de quién, de Cristo, hermanos, su preexistencia, hablando de que él, hermano, estuvo allá con el Padre. Esto, hermano, significa que yo debo entender tres cosas: que Cristo es parte de la deidad, una palabra que está en la Biblia, deidad, es lo que dice Romanos, que su deidad se hace ¿qué? Visible desde la creación del mundo. La palabra deidad es la naturaleza divina de Dios. Y esa naturaleza divina de Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, hermanos. Estamos hablando, hermanos, acerca de Cristo y diciendo, hermanos, que Él ya estaba antes de todas las cosas. Y yo sé, el Verbo era Dios. O sea, Cristo, hermanos, como persona, siendo parte de la deidad, Cristo, hermanos, también es ¿quién? Es Dios, hermanos, también. Y fíjense lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 5. Romanos capítulo 9, versículo 5. Dice la Escritura, hermanos, Romanos capítulo 9, versículo 5. En quien son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén, hermanos. Yo quisiera preguntarte, hermanos, ¿Cristo es Dios? Sí, hermanos, Cristo es Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que reconocer. Que cuando salgamos de este lugar, hablemos de ese Dios que se hizo ¿qué? Carne, hermanos. Es necesario hablar de quién, de Cristo. Pero, hermanos, cuando hablamos acerca de la gloria de Cristo en su persona divina, ¿en qué consiste, hermanos, esa gloria de Él? En su preexistencia. Número 2, hermanos. ¿En qué consiste, hermanos? ¿En qué consiste la gloria de Cristo en su persona divina? ¿En qué consiste? Número 2. Consiste en su igualdad con el Padre. Su igualdad con el Padre. Fíjate lo que dice Juan capítulo 10. El Evangelio de Juan capítulo 10. Versículo 30 al 33. Dice ahí, hermanos, Juan 10. Doy lectura, hermanos. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, que tú siendo hombre te haces Dios. Hasta ahí, hermanos. Fíjate, cuando Jesús, hermano, estuvo ahí, él, hermano, hizo una declaración muy importante que a los oídos de los hombres no pudieron ¿qué? Entenderlo, como siempre. No lo entendían. Porque mira, hermano, lo que dice el versículo 30. Yo y mi Padre uno ¿qué? Somos. ¿Tú lo entiendes? ¿Por qué lo entiendes? ¿Por qué? Porque Él es Dios, hermanos. Él es parte de la deidad, de la naturaleza divina de ¿quién? De Dios. Pero ellos no lo entendían. Cuando escuchaban esa declaración, esas palabras de Jesús, ¿qué quisieron hacer rápidamente? Matarlo, hermanos, apedrearlo. Y Jesús les dijo: ¿por qué me van a apedrear? Díganme por qué. No te vamos a apedrear por las buenas obras que haces. Por eso no te vamos a apedrear.
Te vamos a matar, ¿sabes por qué? Porque tú siendo hombre, te haces pasar ¿por quién? Por Dios. Hermanos, fíjate hermano lo que está diciendo. Hoy en nuestros días, muchos cristianos todavía pensamos que Cristo es cualquier hombre, hermanos. Y por eso nuestra vida espiritual es una vida ¿qué? Sin fe, sin perseverancia, sin amor, sin ganas. Tenemos que reconocer, hermanos, que Cristo es Dios. Él lo dijo. Y Él, hermanos, es igual que ¿quién? Que el Padre. Es igualito, hermano, que el Padre. Ni el Padre es mayor que el Hijo, ni el Hijo es mayor que ¿quién? Que el Padre. Ellos son iguales. Cuando hablamos acerca de su igualdad con el Padre, ¿en qué es igual al Padre? ¿En qué? Inciso A. Es igual al Padre en que es eterno, hermanos. Cristo es eterno, hermanos. Fíjate lo que dice allá en Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9. Hablando acerca de Cristo, hermanos. Capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de ¿qué? De paz, hermanos. Qué hermoso. Ahí estamos de Cristo también en ¿qué? Es eterno, hermanos. Cristo también es eterno. Él no tuvo un principio. No, hermanos. Él siempre ha existido, hermanos. Y eso debe estar en nuestras mentes. Prácticamente, hermanos, Cristo es igual al Padre en que es eterno. ¿El Padre es eterno, hermanos? Cristo también que lo es. ¿En qué más, hermanos, es igual Cristo al Padre? ¿En qué más? Si se ven, en sus atributos. Cuando hablamos acerca de sus atributos, podemos hablar, hermanos, que Cristo es omnipotente. Cristo es omnisciente. Cristo es omnipresente. ¿Y qué significa eso? Primero, Cristo es omnipotente. Eso significa que todo lo puede, hermanos. No hay nada imposible para ¿quién? Para el Señor. ¿Te acuerdas en una ocasión que el Señor invitó a los discípulos a subir a una barca? Y que subieron ellos, hermanos, y Él por el cansancio se quedó dormido. Imagínate al maestro dormido y los discípulos viéndolo. Y de repente, hermanos, viene el viento, mueve las olas y se empiezan a asustar los discípulos. Y el Señor bien que, bien dormido, bien tranquilo. Cuando le dicen los discípulos, ¡hey, levántate! Mira, vamos a morir. Y el Señor, bien tranquilo, se levanta, se despierta. ¿Y qué fue lo que hizo, hermanos? Lo que ningún ser humano puede hacer, hermanos. Tener poder para controlar ¿qué? La naturaleza, hermanos. Fíjate, hermano, lo que hizo el Señor. Él, hermanos, con su boca dijo que se calmara todo eso, hermanos. Cuando ellos vieron que todo se calmó, hermanos, ¿sabes qué dijeron? Híjole, hermano, ¿quién es este? Que aún el viento y las olas del mar, ¿qué? Le obedecen. ¿Y quién es, hermanos? Dios. Es Dios, hermanos. Es Dios. Yo me imagino que ellos dijeron, ¡wow! No lo podemos creer. Eso no es como cuando la abuelita sacaba el cuchillo, ¿va? ¿Se acuerdan? Que para quitarle el viento. ¿Sí se acuerdan eso? ¿Quién se acuerda? Nadie, ¿no? Los de hoy no. Pero ya los más, por no decir ya, que salía toda la tierra y decía mi abuela, vamos a sacarle el cuchillo para que se corte el... ¿verdad? ¿Se acuerdan? Ah, no, eso era mentira. ¿Verdad? Digo, no, ¿a poco sí era cierto, hermano? Hermano, el Señor con su voz, ¿qué hizo? Él, hermano, detuvo todo eso, hermano. Y ellos se sorprendieron y dijeron, ¿quién es este hombre que aún hasta los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es? Híjole, hermanos, si yo hubiera estado ahí, no, hombre, hermano, me hubiera hecho un clavado.
Ay, fíjate, hermano, ¿qué hubieras hecho tú, hermano, estando ahí? ¿Qué hubieras hecho, hermano? Oh, hermano, qué maravilloso. Hermanos, Cristo todo lo puede. Y ese Cristo es el que tú y yo servimos. Por eso cuando vengan problemas a tu vida, no digas, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque Él va a estar bien tranquilo, hermanos. ¿Y sabes qué nos va a decir? No te preocupes. Tu problema no es más grande que yo. Porque yo soy ¿quién? Dios, hermanos. Fíjate. ¿Habrá un problema más grande que Dios, hermanos? Por eso tú y yo, hermano, cuando tengamos problemas, no reneguemos, hermanos. No lloremos. Aunque nos duela nuestra carne. Porque somos carne. Pero siempre debe estar nuestra fe en que ese Dios que vino y se hizo hombre, ¿está con quién? Con nosotros. Y eso habla acerca de su divinidad, hermanos. Otro atributo, hermanos, de Cristo es que es omnisciente. ¿Y qué es, hermanos, la omnisciencia? ¿Qué es? Híjole, hermano, Él sabe lo que hay en nuestro corazón. Todo lo sabe, hermanos. Todo lo sabe. Para Él no hay ninguna cosa que no sepa, hermanos. Él conoce. Fíjate lo que dice la Biblia ya, hermanos, en Juan capítulo 2. El Evangelio de Juan capítulo 2. Y dice ahí, hermanos, el versículo 23 al 25. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía ¿a qué? A todos, y no tenía necesidad que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había ¿qué? Anda, hermano, qué maravilloso es esto. Él, hermano, sabía los pensamientos de los hombres, sabía las vidas de los hombres, conocía, hermanos, todo. Por eso tú y yo, hermano, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque ya estás pensando una cosa. ¿Y qué estás diciendo de mí? No hables mal de mí, porque ¿sabes qué? El Señor aquí está. Y ese es el otro tributo que Él tiene. Y Él, hermanos, conoce tu corazón. ¿Conoce qué? Mi corazón. Él sabe lo que hay en nuestras mentes, sabe quiénes somos, nos conoce a la perfección. Yo a lo mejor yo no te conozco a ti, a muchos, pero Él sí nos conoce, hermanos. Y eso habla acerca de la omnisciencia de ¿quién? De Él, hermanos. Yo no puedo llegar aquí y decirle, yo conozco a todos, sé cuándo nacieron, en qué lugar y todo, y quién nos atendió, el doctor y todo. No, yo no sé eso, hermano. Pero ¿sabes quién sí lo sabe? Cristo, el Señor, hermanos. Otro tributo del Señor, hermanos, también es omnipresente. ¿Y eso qué significa? Que está en todo lugar, hermano. Qué hermoso, hermanos, que el Señor está aquí con nosotros. Él está aquí, hermanos, Él está vivo. Él no ha muerto. Fíjate, hermano, cómo el Señor, hermano, nos miró que llegamos aquí. ¿Cómo llegamos? Miró nuestra actitud al llegar aquí. Miró nuestra actitud, hermanos, al saludarnos, al decirnos buenos días. Muchos a lo mejor ni siquiera buenos días. Otros como pasa, ¿verdad? ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo está, hermano? ¿Qué? ¿Por qué, hermano, esa actitud? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? Hermano, el Señor lo sabe todo. El Señor está en todo lugar. Y yo quisiera preguntarte, ¿el Padre todo lo puede? ¿El Padre todo lo sabe? ¿El Padre está en todo lugar? En Él se parece Cristo a su Padre, hermano. Porque Él es Dios, hermano. Él es Dios. Otra cosa, hermanos, que también
tiene que ver con su atributo de Cristo, que lo hace igual al Padre, es que Cristo es perfecto, hermanos. Es perfecto. O dime tú cuándo Cristo pecó. Hay un libro que se llama Jesús en Cachemira. No lo busques, porque es una cochinada. ¿Y sabes de qué habla? De un Cristo hombre que hizo cosas malas. Y que a lo mejor muchos se han perdido por ese libro. Porque ¿qué dicen? Señor anduvo pecando. Hermanos, el Señor en ningún momento ¿qué? Pecó. Dice Hebreos que Él fue tentado ¿en qué? En todo, pero sin pecado, hermanos. Hermanos, Dios Padre es perfecto. Cristo también es perfecto, hermanos. ¿En qué consiste, hermanos, la gloria de Cristo en su persona divina? ¿En qué consiste? En su igualdad con el Padre. Es decir, es que el Hijo, hermano, es eterno en sus atributos. Inciso C, en su obra, hermanos, en su obra. ¿Qué fue lo que Cristo hizo? Colosenses capítulo 1, versículo 16, hermanos. Vamos a ver lo que dice. Colosenses capítulo 1, versículo 16. Dice ahí, hermanos. 1:16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Aquí, hermano, me habla acerca de la obra de Cristo, que prácticamente, hermano, es igual que el Padre. Cristo, hermanos, que fue creador, hermanos, ¿de qué? De todo lo que existe. Cristo, hermanos, también sustenta todas las cosas. Y algo más maravilloso, hermanos, Cristo perdona pecados. Dígate, ¿quién de aquí puede perdonar pecados? ¿Habrá uno? Levante la mano. Y si le preguntamos al mundo que sé quién puede perdonar pecados, nadie. ¿Solamente quién? Dios. El Señor, ¿a cuántas personas nos dijo? Tus pecados son ¿qué? Perdonados. Vete y no peques ¿qué? Y no peques más. Por eso no los querían ¿qué? Matarlo. Por eso querían apedrearlo. Por eso. Porque me viene a mi mente las palabras de los hombres. Tú siendo hombre, te quieres hacer ¿qué? Dios. Híjole, hermanos. Prácticamente tenemos que reconocer que la gloria de Cristo en su persona divina, ¿en qué consiste? En su preexistencia, en su igualdad con el Padre, y número 3 y último, hermanos, ¿en qué más consiste? En su obra redentora, hermanos. En eso consiste. Cuando hablamos acerca de la obra redentora, hablamos del trabajo de redimir, ¿verdad? De rescatar. Y es que, hermano, ese Dios que se hizo hombre, cuando vio la humanidad, ¿qué dijo Él? Yo voy a salvarlos. El Padre, hermano, estaba completamente enojado, molesto. El Padre, hermanos, estaba molesto. Y lo que el mundo, hermanos, pedía era un castigo, hermanos. ¿Por qué? Por sus pecados. Yo me imagino, hermanos, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sabiendo todas las cosas, dijo el Hijo: es momento de ir yo a la tierra. Fíjate, hermano, el Padre, hermano, no le dijo: no, hijo, no vayas, no vayas, porque todo lo que te va a acontecer, no vayas. No, hermanos, el Padre, tranquilo, ve, es tiempo de ir, porque si no vas y llevas a cabo tu obra, voy a destruir este mundo. Ya no aguanto más. Al Padre no puede, hermanos, aguantar ver el mundo en pecado. Y lo demostró en la antigüedad, ¿o no lo demostró? Lo demostró
en el arca de Noé. Lo demostró Sodoma y Gomorra. En muchas historias lo demostró, hermanos, que Dios Padre no aguanta el pecado. ¿El Hijo sí lo aguanta? No. Pero tenemos que entender, hermanos, que su obra redentora, solamente Él como Dios lo pudo hacer, hermanos. Porque ¿quién de ustedes o quién yo lo voy a hacer eso? Es como cuando le decimos a una persona, hay en una prisión 1000 presos y hay violadores, hay ladrones, hay mucha gente mala y hasta inocentes hay, porque también en la cárcel hay gente inocente, ¿verdad? Y yo le digo a las personas para que podamos entender un poquito acerca del amor de Dios. Le digo, imagínense que el gobernador, no digamos nombres, ¿verdad?, que le diga a usted, dame a tu hijo, para que tu hijo tome el lugar de esos 1000 y se quede ahí en la cárcel toda su vida. ¿Tú lo harías, hermano? ¿Darías a tu hijo, a tu hija? Yo no, hermano. La verdad yo no lo haría. ¿Para qué voy a decir que sí? Luego después que no. Pero ¿sabes quién sí lo hizo? El Padre, hermano. Él sí dijo, es momento, y Cristo dijo, es momento, yo voy. Y fíjate, hermano, lo que dice Pablo allá en Filipenses capítulo 2, para ver lo hermoso de quién, de la obra de Cristo en cuanto a su obra redentora. Fíjate lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y la muerte de qué? De cruz, hermanos. ¡Qué hermoso! Aquí nos habla, hermanos, acerca de la obra redentora de quién, de Cristo, hermanos. ¿Y qué nos dice aquí, hermanos, el apóstol Pablo? Primero, que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó el Señor, hermanos? ¿De qué? De su gloria celestial, de esa morada, de ese cielo que tú y yo que luchamos. ¿Por qué? Por estar ahí, hermanos. Él se despojó de eso. Se despojó, hermanos, ¿de qué? De su autoridad autónoma. Sí, hermanos. Se despojó, hermanos, ¿de qué? De sus riquezas. Fíjate, hermano. ¿Y sabes para qué? Él se hizo pobre para que tú y yo fuéramos, ¿qué? Enriquecidos, hermanos. Fíjate. Pablo, hermano, nos dice también de que se hizo hombre. ¿Qué significa? Que nació, hermano, a través de una mujer, como tú y yo. Él creció, hermanos, también, como tú y yo. Él también, hermanos, se enfermó, como tú y yo. Pero dice el pasaje, hermanos, que se humilló a ser, ¿qué? Hombre. ¿Y si tienes esa parte? ¿Sí la entendemos? Dios ¿merecía hacerse como tú y como yo? No, hermanos, no lo merecían. Y luego como nació, hermanos, ¿verdad? ¿Dónde nació, hermanos? ¿Dónde nació? Allá en San Pedro la clínica más importante es la Mater, ¿verdad? Aquí no sé cuál sea, pero no fue en la Mater, fue en un establo. Fíjate. Híjole, yo cuando leo esto, hermanos, digo, no, hombre, qué gran amor de mi Señor, de nuestro Señor, de veras. Porque eso que Él hizo de venir hasta aquí, hermanos, hasta la tierra, nacer en una mujer y vivir, hermanos, con muchas necesidades, porque Jesús dijo, hermanos, en una ocasión, cuando le seguían, ¿qué dijo? El Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar, ¿qué? Su cabeza. ¿Por qué me siguen?
Las aves tienen que sus nidos. Las zorras tienen que sus cuevas, sus guaridas. Mas el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar ¿qué? Su cabeza. Él se hizo pobre. Hizo pobre más por ti y por mí. Para llegar a ese momento de morir ¿por quién? Por todos. ¿Quién, hermanos, podría hacer de los seres humanos esa obra redentora? ¿Quién? Nadie, hermano, nadie. Humanamente nadie lo haría. Nadie. Nadie, hermano. Solamente ¿quién? Dios, al hacerse ¿qué? Hombre, hermanos. Y Cristo, hermanos, prácticamente fue obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Él murió, hermanos. ¿Por qué murió? Por nuestros pecados. Por amor a nosotros. Y por justificarnos, hermanos. Justificarnos. Fíjate. Ese pasaje de Filipenses nos enseña tres cosas. Se despojó a sí mismo. Se hizo hombre. Y murió ¿por quién? Por todos. Y todos, hermanos, ¿para qué? Para justificarnos. Esa palabra es la mayor bendición que tú y yo tuvimos. Ser inocentes delante de ¿quién? De Dios, hermanos. Fíjate, hermano, Dios no está peleado contigo ahorita. Gozamos de una bonita comunión, pero ¿sabes por qué? Por la obra redentora de ¿quién? De Cristo. Quiero concluir, hermanos. Hemos visto el tema, la gloria de Cristo en su persona divina. ¿En qué consiste, hermanos? ¿En qué consiste? En su preexistencia, en su igualdad con el Padre y en su obra redentora. Hermanos, no estamos ante cualquier Dios, hermano. ¿Te acuerdas cuando Juan fue llevado a la isla de Patmos? Y dice, hermanos, que vio al Señor. ¿Y qué dice Juan, hermanos, cuando vio al Señor? Caí como ¿qué? Como muerto. Híjole, hermanos. Por eso cuando tú y yo, hermanos, nos levantemos, reconozcamos ¿a quién? A Jesús, hermanos. Que es a quien tú y yo servimos. Por eso, hermanos, como dice el canto, demos ¿qué? Lo mejor al Maestro. No le demos las obras. Lo que me sobra no, hermanos. Hay que darle ¿qué? Lo mejor por todo lo que Él hizo por nosotros. Ahora, tú, amigo, que todavía no eres cristiano, que tal no entregas tu vida a Dios, ¿por qué no vienes hoy? ¿Por qué no te decides a entregar tu vida hoy? Hoy el Señor te ha dicho que Él es Dios. Y amigo, Dios te está llamando. ¿Vas a despreciar esa invitación de Dios? Allá tú, ¿verdad? Vamos a ponernos de pie si hay un canto de invitación. Dios les bendiga.